Saludos cordiales, damas y caballeros. Cristian Rodríguez, analista de modelación cuantitativa y administrador de empresas. En este video quiero compartir con ustedes la temática de los datos cuantitativos en la modelación cuantitativa, para lo cual abarcaremos 9 puntos. En el punto número 1, comentarles sobre el concepto de datos cuantitativos. ¿Qué son los datos cuantitativos? Para simplificar, vamos a decir que los datos cuantitativos son cantidades o hechos cuantificables no organizados y no procesados, o me gusta mejor decir que son cantidades de hechos que pueden ser numéricos, porcentuales, monetarios y demás. Ejemplos de datos, por ejemplo, que yo diga 100 colones o 5% o 18. Ahí dije 3 datos, pero en sí mismo no tienen ningún significado porque no están procesados, no son organizados. Son cantidades y esos son datos. Son cantidades, cifras no organizadas y no procesadas específicamente. En el punto 2 es importante mencionar que los datos cuantitativos no deben ser o no deben partir de emociones, de presentimientos ni de corazonadas, sino que tienen que ser o provenir, digamos, de hechos cuantificables o de cantidades lógicas, razonables y de datos duros. Y entonces, importante aclarar eso, no las emociones, las corazonadas no son datos. Los datos cuantitativos también, otro punto, el tercer punto que vamos es que tienen que existir. Se tienen que existir o tienen que realizarse, pero tienen que existir, digamos, en la modelación cuantitativa, digamos, tiene su razón de ser, digamos, cuando se hacen datos, cuando se realizan datos o cuando se crean, pero tienen que existir en alguna parte de los datos. Para el cuarto punto, tengo que decir que los datos cuantitativos tienen que guardarse en una base de datos. Y cuando digo base de datos, no me refiero necesariamente que tiene que ser una base de datos de 10.000 datos. No, puede ser una base de datos de poquitos datos, datos intermedios o muchos datos. Eso va a depender del modelo cuantitativo o de la herramienta cuantitativa a aplicar, ¿verdad?, en un determinado problema cuantitativo. Pero sí, digamos, es importante, digamos, que exista una base de datos cuantitativos para su registro histórico, pasado, presente y futuro. Pero se tienen que guardar los datos. El quinto punto, es decir, damas y caballeros, que los datos son la materia prima de la modelación cuantitativa. Son los insumos. ¿Por qué son los insumos, Cristian? Porque la modelación cuantitativa, digamos, toma los datos, los procesa y los transforma. Ok. El punto número 6 sobre los datos es que deben de ser correctos y adecuados. ¿Por qué tienen que ser los datos correctos y adecuados? Muy sencillo,
Porque si cuando tenemos una herramienta cuantitativa o un modelo cuantitativo, tomamos esos datos, los analizamos, pero esos datos están incorrectos, están malos, no son adecuados, no son apropiados, hay errores, por ende, la información que nos va a arrojar como recomendación dicho modelo cuantitativo o un determinado modelo cuantitativo es incorrecta o es malo. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que tengo 50 datos de un modelo de pronóstico de loterías de 2 dígitos, del número de los 0 al 99, ¿verdad? Pero esos datos históricos, esos números no son correctos o nunca cayeron o está mal. Entonces ese pronóstico cuantitativo, esa recomendación cuantitativa va a ser totalmente errónea, no va a ser correcta, no va a ser objetiva, y es como si estuviera jugando ciega, porque no es correcto, por dar un ejemplo. El séptimo punto sobre los datos cuantitativos es que hay datos que se le llaman parámetros, los cuales son ya conocidos y que se deben ingresar en el modelo para obtener las variables que son datos o podrían ser datos conocidos o desconocidos. ¿Qué son estos datos que de momento solamente vamos a llamar variables? Van a ser las recomendaciones cuantitativas que nos va a arrojar dicho modelo cuantitativo o un determinado modelo cuantitativo, como el ejemplo anterior, ¿verdad? Tenemos ya, por ejemplo, un parámetro puede ser las fechas de esos datos históricos, los números que han caído. Eso es un parámetro. También puede ser las fechas futuras de los números que van a caer. ¿Cuáles son esas? Un ejemplo de variable cuantitativa de un dato que es desconocido. Bueno, no sabemos el número que va a caer, por ejemplo, o las recomendaciones o el pronóstico que nos hace a partir de los datos históricos, los cuales esos son datos, ¿verdad? Pero un parámetro es la fecha, ¿verdad? Voy a dar otro parámetro, por ejemplo, de un modelo de pronóstico. Un parámetro puede ser también la cantidad de números que queremos jugar en base o utilizando dicho modelo cuantitativo o herramienta cuantitativa de pronóstico lotería como tal. Muy bien, aquí estoy viendo la hojita, me voy apuntando los puntos. El punto número 8 tiene que ver, digamos, sobre el procedimiento general, digamos, como transcurren los datos, que es que los datos se tienen que procesar, analizar. Ahí está en el paso 1, ¿eh? Para el siguiente paso, ¿cuál es? Para convertirse, el modelo analiza, evalúa, procesa los datos cuantitativos y los convierte en información para posteriormente proceder a la toma de decisiones cuantitativas. Por ejemplo, un pronóstico cuantitativo, ¿verdad?, de un modelo para un pronóstico de loterías. El pronóstico en sí es la información, y en base a esa información vamos a tomar decisiones o vamos a seguir la recomendación de ese modelo cuantitativo de pronóstico tal, aquí en la teoría, ¿verdad?, de momento. Esa sería, digamos, la toma de decisiones. Ya no tomamos decisiones en base a una corazonada, en base a un presentimiento, sino que la toma de decisiones que hacemos, damas y caballeros, es en base a ese pronóstico cuantitativo, a esa transformación, a ese análisis de los datos
una vez que han sido procesados, analizados, organizados, evaluados, etc., según modelo cuantitativo, según herramienta cuantitativa determinada. Y para cerrar con el punto 9, también es importante que actualmente aún existe, ¿verdad?, que muchas veces agarramos las emociones, las corazonadas, como lo hablamos en el punto 2, aquí nuevamente, y sentimientos lo agarramos como datos cuantitativos. Un ejemplo que se aplica en muchos tipos de problemas cualitativos. Por ejemplo, cuando yo voy a apostarle a un número, a una cantidad de números de una lotería determinada, ¿verdad?, y tomo esas decisiones en base a porque me soñé, o porque me gusta X números, o porque tengo la corazonada que va a caer, ¿verdad? Entonces mis datos son las corazonadas de ese momento. No son, digamos, no son hechos ni cifras cuantificables, históricas, objetivas, sino que son corazonadas. Es decir, no estoy jugando científicamente, y por ende, digamos, es como si estuviera tomando las corazonadas y todo eso como datos, y no son datos en el momento. Cabe recalcar, como ustedes han visto otros de mis videos, que la modelación cuantitativa es como la parte mecánica, la parte científica, la parte dura de la administración, ¿verdad?, cuantitativa, más en la cantidad que lo cualitativo. Pero como yo sé que los seres humanos también tenemos emociones, tenemos sentimientos, entonces lo que hay que hacer es, tema que vamos a abordar en otro video, es esas emociones, esa corazonada respecto a los datos cuantitativos y a la modelación cuantitativa, valga la redundancia. Lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar el enfoque de las emociones y las corazonadas respecto a los modelos cuantitativos. Es decir, tal vez las emociones y las corazonadas no es malo en sí, lo que es malo es que las convertimos en el fin, y son un medio, y las corazonadas y las emociones deben ser un medio respecto a los datos cuantitativos y a la modelación cuantitativa. Entonces ese es un tema para, sin duda alguna, abordar en otro video, y espero que estos 9 puntos los haya explicado, traté de explicar de la mejor manera posible, y espero haber sido lo más claramente posible. Y ese punto 9 sí, hay que hacer un video para ese punto, aparte, sin duda alguna. Muchas gracias, los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan este video. Nos vemos hasta el próximo video, y por supuesto también recuerden utilizar el poder de la modelación cuantitativa.